Hola y bienvenidos. Hoy vamos a conocer a grandes y peligrosos animales extintos. Prepárate para sorprenderte y para agradecer que ya no existen. ¿Estás listo para asombrarte con estos especímenes? Empecemos. 1. Quagga. El quagga era un animal real que existió. Era una subespecie de cebra que vivía en Sudáfrica y se distinguía por tener rayas solo en la parte delantera de su cuerpo, con la parte trasera más parecida a un caballo de color marrón claro a blanco. El quagga era más pequeño que otras cebras y fue cazado hasta la extinción en el siglo XIX. El último ejemplar conocido murió en el zoológico de Ámsterdam en 1883. El nombre quagga es una onomatopeya del llamado que se creía emitían estos animales. Aunque se extinguió, ha sido objeto de un proyecto de cría selectiva llamado el Proyecto Quagga, que busca recrear su fenotipo único a través de la cría selectiva de cebras de llanura que tienen patrones de rayas similares. 2. Megalodón. El megalodón es conocido como uno de los tiburones más grandes y poderosos que jamás hayan existido. Este gigante prehistórico vivió aproximadamente entre 23 y 3,6 millones de años atrás, durante el periodo desde el Mioceno hasta el final del Plioceno. Las estimaciones sobre su tamaño son impresionantes, con una longitud que podría haber alcanzado los 18 metros o más y un peso que podría sobrepasar las 60 toneladas. Tenía una mandíbula formidable capaz de ejercer una fuerza de mordida extraordinaria, y sus dientes eran grandes y triangulares perfectos para cortar la carne de sus presas. El megalodón habitaba en lo que se cree eran aguas cálidas alrededor del globo y era un superpredador, lo que significa que estaba en la cima de la cadena alimenticia. Se alimentaba de grandes presas como ballenas prehistóricas, otros tiburones y grandes peces. 3. Anomalocaris. El Anomalocaris es un género extinto de animales marinos que vivió durante el período cámbrico, hace aproximadamente 508 a 540 millones de años. Su nombre significa gamba anómala, debido a su apariencia inusual y difícil de clasificar cuando fue descubierto por primera vez. El Anomalocaris es conocido por ser uno de los primeros y más grandes depredadores prehistóricos. Tenía un cuerpo alargado y aplanado, y se estima que podía medir hasta 1 metro de longitud, lo cual era considerablemente grande para los estándares del período cámbrico. Este animal tenía una cabeza con ojos compuestos y una boca circular con placas que se asemejaban a dientes, utilizada para triturar o capturar presas. Además, poseía apéndices en la cabeza que probablemente usaba para atrapar y llevar la comida a su boca. El Anomalocaris es interesante porque su descubrimiento y estudio han proporcionado información valiosa sobre la evolución temprana de los artrópodos y la complejidad del ecosistema marino del Cámbrico. 4. Tiranosaurio Rex. Conocido como T-Rex, es uno de los dinosaurios más famosos y ha fascinado a las personas durante generaciones. Era un depredador gigante que vivió durante el período Cretácico tardío. Este dinosaurio tenía una altura impresionante de hasta 4 metros en las caderas y podía alcanzar una longitud de 12 a 13 metros desde la cabeza hasta la punta de la cola. A pesar de sus brazos relativamente pequeños, que medían alrededor de 1 metro de largo, el T-Rex era un cazador formidable con dientes grandes y afilados perfectos para desgarrar carne. Su peso rondaba entre 8 y 14 toneladas. Su tamaño y fuerza sugieren que era el depredador dominante de su entorno, capaz de cazar grandes herbívoros e incluso otros depredadores. Además, se cree que tenía una vista y un olfato excepcionales, que utilizaba para detectar a sus presas. En cuanto a sus costumbres, hay algunas teorías que sugieren que el T-Rex podría haber sido tanto un cazador activo como un carroñero oportunista. Se reproducía mediante la puesta de huevos y se han encontrado sitios que podrían haber sido nidos. Recuerda dejar un like y suscribirte al canal. 5. Dodo. El dodo era un ave no voladora que vivió en las Islas Mauricio en el Océano Índico. Era un pájaro de tamaño considerable, que se estima alcanzaba cerca de 1 metro de altura y pesaba alrededor de 10 a 18 kilogramos. Tenía plumaje grisáceo, un pico ganchudo y fuerte y patas robustas. El dodo es famoso por haberse extinguido en el siglo XVII, poco después de la llegada de los humanos a su hábitat. El hábitat del dodo incluía bosques densos y áreas costeras de la isla Mauricio.
Su alimentación era variada y se cree que incluía frutas, nueces, semillas y posiblemente pequeños invertebrados o restos de cangrejos. El hecho de que no tenía depredadores naturales antes de la llegada de los humanos hizo que el dodo no tuviera miedo natural a ellos, lo que contribuyó a su extinción. Las costumbres del dodo son en su mayoría desconocidas debido a la falta de observaciones detalladas antes de su extinción. Sin embargo, se cree que anidaban en el suelo y ponían un solo huevo grande. La introducción de otros animales como cerdos, monos y ratas junto con la caza excesiva por parte de los humanos llevó al dodo a la extinción en menos de un siglo después de su descubrimiento por los europeos. Su desaparición es a menudo citada como uno de los ejemplos más trágicos de los efectos del impacto humano en la biodiversidad. 6. Terror Bird. Los Terror Birds fueron un grupo de aves depredadoras prehistóricas que vivieron principalmente en Sudamérica, aunque también se han encontrado fósiles en Norteamérica. Estas aves vivieron desde el periodo Paleoceno hasta el Pleistoceno, hace aproximadamente 62 a 1,8 millones de años. Eran conocidos por su gran tamaño, con algunas especies que alcanzaban alturas de hasta 3 metros. Eran aves no voladoras y se caracterizaban por sus grandes picos ganchudos, que utilizaban para cazar presas y posiblemente para combatir a sus competidores. Estos picos poderosos y sus fuertes patas les permitían correr a gran velocidad y probablemente eran herramientas esenciales para atrapar y matar a sus presas. Estas aves son un ejemplo fascinante de los grandes depredadores terrestres que existían antes de la llegada de los humanos y los grandes mamíferos carnívoros. 7. Tigre dientes de sable. Los tigres dientes de sable, conocidos científicamente como Cimolodon, son de los mamíferos prehistóricos más emblemáticos. Vivieron en las Américas durante el Pleistoceno, desde hace aproximadamente 2,5 millones de años, hasta su extinción hace unos 10.000 años. El tamaño de los tigres dientes de sable variaba según la especie, pero el Cimolodon fatalis, uno de los más conocidos, podía medir alrededor de 1 metro de altura en los hombros y pesar hasta 280 kilogramos. Eran animales robustos y musculosos, con extremidades delanteras particularmente fuertes y garras retráctiles que les permitían agarrar a sus presas con firmeza. Lo más distintivo de estos felinos eran sus largos colmillos superiores, que podían medir más de 17 centímetros de longitud. A pesar de su apariencia formidable, estos dientes eran bastante frágiles y probablemente se usaban para dar el golpe de gracia a las presas ya inmovilizadas, en lugar de como herramientas principales para cazar. Eran probablemente emboscadores que acechaban a sus presas desde la cubierta del bosque o la maleza, utilizando su fuerza para derribar a grandes herbívoros como bisontes o incluso mamuts jóvenes. No está claro si cazaban en grupos o solos, pero algunos hallazgos sugieren un comportamiento social, posiblemente similar al de los leones actuales. 8. Trilobites. Los trilobites son un grupo extinto de artrópodos marinos que vivieron durante la era paleozoica, desde el periodo cámbrico hasta la extinción masiva del Pérmico, hace aproximadamente 521 a 252 millones de años. Eran increíblemente diversos con más de 20.000 especies descritas y son uno de los primeros tipos de artrópodos conocidos. En cuanto a su apariencia, los trilobites tenían cuerpos segmentados y un exoesqueleto duro que les proporcionaba protección. Su nombre se deriva de la división corporal en 3 lóbulos longitudinales, un lóbulo central o eje y 2 lóbulos laterales o pleuras. Tenían cabezas distintivas con un escudo cefálico y en muchos casos ojos compuestos bien desarrollados que sugieren que tenían una visión compleja. Algunos incluso podían desarrollarse en una bola, como las actuales cochinillas como mecanismo de defensa. Los tamaños de los trilobites variaban ampliamente, desde menos de 1 centímetro hasta más de 70 centímetros en las especies más grandes. Vivían en diferentes ambientes marinos, desde aguas poco profundas hasta el lecho marino profundo. La mayoría vivían en el fondo del mar. En términos de costumbres, los trilobites eran principalmente detritívoros o jarroñeros, aunque también había especies depredadoras y filtradoras. Se alimentaban de materia orgánica que encontraban en el fondo oceánico o suspendida en el agua. Su exoesqueleto tenía que mudarse periódicamente para permitirles crecer, un proceso conocido como ecdisis. Bueno, hemos llegado hasta el final. Esperamos que te hayas alegrado de que estos animales ya no están. La evolución se ha encargado.
Deja tu opinión de cuál de estos animales te pareció más terrible. Recuerda dejar un like, suscribirte al canal y activar las notificaciones. Te esperamos en el próximo video. Nos vemos.